Muy buenas noches y gracias por acompañarnos una vez más en Primera Plana Televisión y puntualmente todos estos días que transmitimos lunes, miércoles y viernes, 8:30 de la noche a través de la frecuencia 163 digital Comunique Channel. Y me da mucho gusto, una vez más, miren, de veras que me encanta recibir en estas cámaras y micrófonos a una querida amiga que está a punto de cumplir un año con nosotros en este programa. Ella es Gaby Soberanis, ella es coach profesional, Enfoque Integral es su empresa, que ayuda a las empresas y a las personas a ser mejores, a alcanzar sus objetivos y hacer, pues bueno, alcanzar estas metas. Mi estimada Gaby, bienvenida. Gracias, Emilio, muchas gracias. Feliz de estar como siempre. Ya va a ser un año, ¿verdad? Ya va a ser un año, Gaby. Ya merito. Sí, ¿es el próximo mes? O sea, empezando el próximo mes. Así es. Ya estamos hablando de que es un año de tu presencia muy grata, muy enriquecedora para nuestro público en Primera Plana Televisión. Gracias, Emilio. Oye, pues hoy traemos un tema que creo que puede ser interesante para el público y bueno, lo es de hecho para mí también. El tema de las crisis, ¿no? Y qué representa una crisis en la vida de una persona, de la sociedad, de un país, ¿no? O sea, porque pueden haber diferentes tipos de crisis, ¿no? Visiones también, ¿no? De lo que es una crisis. Por supuesto, ¿no? Entonces, enfocar un poco el tema en lo que es una crisis y darnos cuenta de que las crisis traen progresos. Eso, ¿no? Que esa parte es interesante, es una oportunidad, ¿no? Por supuesto, ¿no? Entonces, de eso vamos a hablar el día de hoy. Muy interesante. Hay que definir qué es una crisis. Primero, ¿no? ¿qué es una crisis? A ver. Sí. Básicamente, pues una crisis nos saca de nuestra zona de confort, ¿no? Efectivamente. O sea, eso es lo que crea una crisis, el hecho de que en un principio estamos en un ambiente que nos es conocido y nos es familiar y de pronto nos tenemos que salir de ahí. Casi siempre no es por nuestro propio pie, sino como que nos expulsaron de esa zona cómoda donde estábamos, ¡pum!, nos expulsan. Estás en un empleo muy bien pagado, llevas 10 años en ese empleo y de repente viene tu jefe y te dice, recorte porque nos estamos fusionando con otra empresa y te vas a la calle. Es correcto. Y tú tienes renta o hipoteca de casa y tienes colegiaturas. Y tú, uy, ¿qué hago? Y si tienes más de 40 años por decir, híjole, ¿quién te contrata, no? Claro. Eso es una crisis. Por supuesto, ¿no? Otro tipo de crisis, ¿no? Bueno, ahorita hablaste de 40 años. O sea, ¿qué pasa cuando llegas a la crisis de la mediana edad y empiezas a cuestionarte, ¿no? Por un lado, el individuo sigue siendo... No, a ti te falta. No, ya mero. El individuo sigue siendo joven, pero ya pasó prácticamente la mitad de su vida. Y los replanteamientos, eso también genera una crisis, ¿no? Una crisis existencial. ¿Qué voy a hacer ahora? Estoy en cuenta regresiva, aunque esté en la mitad de su vida, ¿no? Bueno, ¿no? Esperemos que así sea, que sea la mitad de la vida. Pero bueno, básicamente, entonces, los componentes de una crisis son los cambios y las dificultades que se presentan para adaptarnos a esos cambios. ¿Sí? Eso es básicamente lo que es una crisis. ¿Por qué? Porque de lo contrario, si todo se deslizara suavemente y estuviéramos muy a gusto, pues no hubiera crisis, ¿verdad? Claro, sería el mundo perfecto. Exacto. Entonces, ¿Y qué caso vivir también, no en un mundo donde tienes todas tus necesidades? Albert Einstein decía que de no haber crisis viviríamos una lenta agonía, una rutina que te absorbería terribleamente, ¿no? Fíjate, por supuesto que no lo dijo así, ¿verdad? Lo digo en su lenguaje. Es un lenguaje así muy... Pero fíjate, Gaby, que hasta en cuestiones religiosas o filosóficas, teológicas, en nuestro entorno judeocristiano, la misma existencia del hombre fue al inicio fácil, y luego pues vino una crisis porque se cometió un pecado, se violó una orden y para afuera. Entonces, la expulsión del hombre y la mujer del paraíso, yo creo que fue la primera crisis de la humanidad. Por supuesto, ¿no? O sea, todo aquello que nos saca de zona de confort. O sea, que nos obliga a enfrentar un cambio y que por ello tenemos que hacer frente a dificultades específicas. Nuevamente, no existe crisis y todo se desliza suavemente, o sea, eso no es una crisis, ¿no? Así es. Entonces, cada vez que nos sintamos en una situación donde no estamos del todo cómodos, es altamente probable que estemos atravesando una crisis. Y es interesante lo que dices, porque a lo mejor a veces se confunde crisis
con que tengas alguna dificultad en el camino. Bueno, una dificultad va a existir siempre, una crisis es una cosa que engloba algo más. O sea, una dificultad puede moverte un poco el tapete, pero a lo mejor no te saca de la zona de confort porque lo puedes solucionar. Por supuesto, pero una crisis exactamente, ¿no? exactamente, sí, te expulsa de esa zona. Así es. ¿Verdad? ¿No? Ok, entonces ya definiendo esto, creo que podemos ir progresando en el tema, a ver qué les parece. Pues nos vamos a hacer un corte rápidamente porque está muy interesante cómo está pintando este tema. Estamos hablando de la crisis con la consultora empresarial y coach Gaby Soberanis Madrid, Enfoque Integral. No le cambien, en un momento regresamos. Esto es Primera Plana Televisión. Carreteras, calles, caminos se recubren con asfaltos. Asfaltos y emulsiones peninsulares produce la materia esencial de los caminos del sureste. Plantas en Cancún, Playa del Carmen, Champotón, Humán y Mérida. 13 años de experiencia. El 30 de abril de 1605, el rey Felipe III de España le otorgó a la ciudad de Mérida, Yucatán, el título de muy noble y muy leal. Esta frase aparece en el escudo de armas de nuestra ciudad. Cuida y visita el centro histórico de Mérida con tu familia. Una aportación del Patronato del Centro Histórico y el programa Primera Plana. El concepto ideal del descanso para relajarse o simplemente desestresarse. Petit Lafitte, un paraíso en la Riviera Maya. Reservaciones al 01984 877 4000. Y estamos de vuelta en Primera Plana Televisión, muy interesante. Estamos desarrollando el tema con Gaby Soberanis, ella es consultora empresarial y coach profesional de Enfoque Integral. Y Gaby, pues estamos hablando de las crisis. ¿Qué es una crisis? ¿Qué representa una crisis? Y también cómo se genera la génesis de una crisis, ¿no? Es correcto. Bueno, podemos pensar en, lo decíamos al principio del programa, ¿no? Diferentes tipos de crisis, económicas, políticas, culturales, sociales, existenciales, personales, financieras, desde luego, ¿no? Y una larga lista de etcétera, de todas las crisis que podemos vivir, ¿no? Pero a mí lo que me gustaría que abordáramos desde la perspectiva que quiero ofrecer es el hecho de que independientemente de qué tipo de crisis se trate, el origen siempre está en la persona. Interesante. O sea, el origen está en nosotros. ¿Cómo podemos comprobar eso? Exactamente. ¿Cómo entender eso? Porque la gente dice, es que hay una crisis económica y me viene de fuera porque el dólar está aumentando de precio. Ese es excelente tema. Vamos a tomar de ejemplo el tema del dólar. Ajá. Los chinos escriben la palabra crisis y eso es algo que ya hemos escuchado antes, ¿no? El símbolo es 2 pinceladas. Una significa peligro y otra significa oportunidad. Ah, mira. ¿No? Okay. No me acordaba el significado, pero sí sabía. Claro, entonces, peligro, bueno, estamos conscientes de que puede haber un peligro, pero también puede haber una oportunidad. El alza del dólar es un ejemplo excelente. O sea, para todos aquellos que están, o sea, los que estamos teniendo que comprar por la razón que sea, productos importados, pues por supuesto que nos afecta. Pero al nosotros perder valor, o sea, ante el dólar, y poder abaratar nuestra materia prima, para quienes exportan es una oportunidad. Claro. ¿No? Y los industriales y los exportadores pues están a todo dar. Claro, mejora la competencia, o sea, la competitividad de los productos. Por supuesto. Entonces, para unos definitivamente pues representa un problema. El turismo también es más. El turismo se vuelve más atractivo, claro. ¿No? La gente su moneda vale más ahora. Así es. Y pues están más atraídos a venir a estas zonas turísticas. Entonces, lo que para unos representa un problema, para otros representa una solución. Ah, claro, tú me podrás decir, sí, pero yo estoy del lado de los que son el problema, ¿no? De los que viven. De los que tenemos que pagar, exacto, ¿no? O para cual nuestra moneda ya se devaluó, ¿no? Sí, no, porque
finalmente una crisis es una oportunidad para volvernos más creativos y preguntarnos si lo que estamos haciendo no nos funciona, qué sí podría funcionarnos. Pero estamos muy acostumbrados a creer que las crisis son cuestiones netamente externas, ¿no? O sea, o cuestiones que son ajenas a nosotros, sin comprender que por eso hay gente a quien no le hace, entre comillas, ¿no? Entre comillas, porque dijimos que una crisis finalmente trae eso, cambios, dificultades y un proceso de adaptación. Por lo tanto, tampoco podemos decir que somos inmunes a una crisis. Pero ¿quiénes son las personas que salen avantes ante una situación crítica? Los que pueden reinventarse. Las personas que tienen la capacidad para atenuar todos esos sentimientos negativos que trae una crisis y poder pensar fuera de la caja y decir, bueno, ante esta situación, ¿qué puedo hacer? Yo viví el huracán Wilma en 2005 en Cancún. Híjole, vivías en Cancún, sí, cierto. Y evidentemente, pues, fue devastador, durísimo, ¿no? Le pegó a Cancún, durísimo. Devastador. Se estacionó ahí 2 días y estuvo girando como pero para mucha gente fue una oportunidad de crecimiento económico. No lo dudo, definitivamente. ¿Por qué? Porque para aquellos que se pusieron abusados, hicieron ofertas muy atractivas para reconstruir la ciudad, ¿no? Por supuesto, no se podía quedar había de así. Otra, ¿no? Para otros, definitivamente, pues los changarros cerraron, o sea, gente que salió, pues que les robaron, que perdieron sus casas y un largo etcétera de tragedias, ¿verdad? Pero al final de cuentas, la buena noticia es que si las crisis realmente se gestan, no fuera de nosotros, sino dentro de nosotros, pues la buena noticia es que la solución también. Solamente que muchas veces no lo podemos ver. Vienen de fuera. Por supuesto. Y me generan una crisis, Por supuesto, hay que ser realistas. Finalmente me afectan, eso es un hecho. Pero ¿por qué para unas personas una situación como el tema del dólar se vuelve un problema, o sea, del cual no logran salir? Para México más porque el 80% de su economía está vinculada a Estados Unidos, ¿no? Claro. Entonces nos pega. Por supuesto que nos tiene que pegar. Eso no vamos a discutir. Pero ¿en qué momento se convierte en una crisis para una persona? Cuando, por ejemplo, dejamos, o sea, ya no tenemos energía para pensar más que en preocupaciones fatalistas sobre mi trabajo, mi economía, y no estoy buscando nuevas soluciones. Simplemente me estoy enfocando en las tragedias. Hay una anécdota y que es muy interesante lo que dices, de que las crisis están acá. Fíjate que recuerdo en el año 2008, cuando vino reventó la burbuja de la crisis financiera en los Estados Unidos. Ahora se la cuento, vamos a ir a un corte comercial y regresamos. No le cambie, estamos platicando con Gaby Soberanis, ella es coach profesional de Enfoque Integral. Esto es Primera Plana Televisión. El 30 de abril de 1605, el rey Felipe III de España le otorgó a la ciudad de Mérida, Yucatán, el título de muy noble y muy leal. Esta frase aparece en el escudo de armas de nuestra ciudad. Cuida y visita el centro histórico de Mérida con tu familia. Una aportación del Patronato del Centro Histórico y el programa Primera Plana. El concepto ideal del descanso para relajarse o simplemente desestresarse. Petit Lafitte, un paraíso en la Riviera Maya. Reservaciones al 01984 877 4000. Y estamos de vuelta después del corte comercial, continuamos hablando este tema muy interesante, Gaby, las crisis. Estamos con nuestra coach, Gaby Soberanis. Bueno, y te decía antes del corte, recuerdo cuando reventó esta… 2008. Sí, exactamente, esta burbuja hipotecaria en Estados Unidos. ¿Recuerdas estas empresas, Fannie Mae y Freddie Mac? Que fue un problema eminentemente de Estados Unidos, obviamente repercutió en México. Por supuesto. Pero me acuerdo que, no estoy seguro, un lunes reventó en Estados Unidos el asunto. Y en México la economía, digamos que no estaba boyante, pero estaba razonablemente bien. Estable. Exactamente, estable.
Bueno, al otro día martes, los periódicos empezaban a consignar notas que los empresarios y los inversionistas decían, vamos a entrar en crisis, hay que correr gente porque nos viene duro. A ver, espérame, está empezando esa cuestión en Estados Unidos, porque antes de que te pegue en México, hay que correr gente. Porque a mí me parece, Emilio, que muchas veces las crisis son reacciones de pánico, más que otra cosa. Y obviamente tiene un efecto multiplicador, ¿no? Porque ¿cómo te explicas? Porque sí hay un grupo de gente a quienes aparentan no afectarles, ¿no? Y podemos pensar como a veces solemos pensar los mexicanos, ¿no? Los ricos se van a favorecer más y los pobres van a quedar más pobres, y ese tipo de pensamientos que no nos sirven para nada, ¿no? Y que perpetúan nuestra forma de pensar, vamos a tratar, ¿no? Claro, vamos a tratar de pensar fuera de la caja, y tratar de ver también ejemplos de situaciones donde hay gente que no se permite, que no se deja afectar de esa manera por la situación. Por ejemplo, ¿no? Eso que tú comentas, reaccionar de esa manera por algo que está pasando, que posiblemente sí, efectivamente nos va a afectar, posiblemente, pero ¿qué soluciones estamos creando nosotros desde nuestro interior? Así es. Para resolver o atender una situación que si bien está ocurriendo y a la cual no nos podemos hacer ajenos, mucho tiene que ver con la actitud que tomamos. ¿Sí? Porque si yo vengo y te digo, oye, Emilio, está fatal la situación, y tú te la crees, vas a ir entonces a tu casa con tu familia, vas a decir, oye, ¿sabes qué? La situación, y también, y así, ¿no? Así es. Y se vuelve a hacer. Es una cadena. Así es. ¿Sí? Así es. Es una cadena, y por supuesto. ¿Y qué es lo que realmente crece? La actitud, la preocupación fatalista, no necesariamente los hechos, que también podrían ser, por supuesto. Así es. ¿No? Los hechos están. Sí. Pero ¿qué es lo que realmente está creciendo? La actitud fatalista. O sea, las preocupaciones donde alimentamos pensamientos fatalistas en lugar de ocuparnos en resolver las cosas. ¿Qué puedo hacer para salir de esta situación? Pero no podemos ni siquiera cuestionarnos qué puedo hacer para salir de esto si estamos abrumados con el hecho de que nos está afectando algo. Vicioso, ya nos quedamos. Ahí nos quedamos ciclados, enclochaditos acá, daban la vuelta. Pero siendo realistas, eso es lo que más bien ocurre, que está uno dentro de eso. Y no buscas cómo salir, sino decir, porque no puedes, estoy acá, y maldito gobierno, y que maldito mi patrón que me corrió, y el Infonavit que me está persiguiendo. Eso es cierto. Por supuesto. Y las profecías que se cumplen por sí mismas. Pienso, ya subió el dólar. Dios mío, ya subió un montón. ¿Qué tal que me corren? ¿Me van a correr? Dios mío, sí, me van a correr. Y resulta que te corren. No, es que lo preví. Pues no lo previste, porque tú te lo recetaste. Es tanto que vamos expresando con nuestras actitudes, guiando con nuestras actitudes ciertos resultados. Además, hasta el lenguaje corporal, Gaby. Por supuesto, Híjole. por supuesto. Y lo que me parece también muy interesante es que debiéramos de reconocer que de alguna manera todos en algún momento nos vemos inmersos en eso. Cierto. De hecho, cuando yo escribí sobre el tema, o sea, yo estaba rondando en mi cabeza temas relacionados con mis propias crisis, ¿no? Hasta que dije, a ver, basta de eso, basta. Vamos a salirnos de este cuadro. ¿Por qué? Porque a todo el mundo le pasa. Si no es por el dólar, o sea, es por la cuestión política, o sea, es porque algo familiar, o sea, es porque... Porque no salí candidato. O por no saber. Ese es un ejemplo ahorita en las campañas, ¿no? Pero sí es cierto. O sea, pero al final de cuentas no hay nadie que pueda salir exento de la posibilidad de entrar en una crisis, ¿no? El que diga que nunca estaba en crisis miente. Ay, por favor, por supuesto. Miente con todos sus dientes. Sí, es como los del ratón, ¿no? ¿Qué pasó, Oye, ¿qué me pasó? No lo van a entender nuestro público. Vamos a hacer un corte comercial y regresamos. Muy interesante, muy agradable platicar con Gaby Soberanis, nuestra coach de Enfoque Integral. Un tema muy interesante, las crisis. No le cambie, en un momento regresamos. Esta es Primera Plana Televisión. Carreteras, calles, caminos se recubren con asfaltos. Asfaltos y Emulsiones Peninsulares produce la materia esencial de los caminos del sureste. Plantas en Cancún, Playa del Carmen, Champotón, Humán y Mérida. 13 años de experiencia. El concepto ideal del descanso
para relajarse o simplemente desestresarse. Petit Lafitte, un paraíso en la Riviera Maya. Reservaciones al 01984 877 4000. El 30 de abril de 1605, el rey Felipe III de España le otorgó a la ciudad de Mérida, Yucatán, el título de muy noble y muy leal. Esta frase aparece en el escudo de armas de nuestra ciudad. Cuida y visita el centro histórico de Mérida con tu familia. Una aportación del Patronato del Centro Histórico y el programa Primera Plana. Y volvemos en Primera Plana Televisión. Estamos hablando de las crisis, un tema muy interesante con alguien que de veras nos lo está planteando muy claro, que es la coach Gaby Soberanis de Enfoque Integral. Nos quedamos en el corte, Gaby, que quien dice que no ha, que quien diga o dice que no ha tenido una crisis, miente con todos sus dientes. Por supuesto, porque mira, de entrada sabemos que en la vida, pues no es, la vida no acontece de una forma lineal, ¿no? Más bien es una dinámica de altibajos. Entonces, cuando es una estamos, condición humana, por ¿no? supuesto, cuando estamos en esos picos bajos, evidentemente, pues se presentan en nosotros diferentes sentimientos, ¿no? Sentimientos encontrados, a lo mejor una sensación de desorientación, de frustración, de estrés, de temor, ¿no? O sea, miedos bastante arraigados por lo que puede pasar y una serie de emociones que podríamos experimentar. Pero cuando nos resistimos a aceptar que hasta cierto punto eso es natural, de alguna manera también nos estamos resistiendo a una crisis, pero obstaculizando la posibilidad de que esa crisis se desarrolle y nosotros podamos encontrar nuevas respuestas a las problemáticas que esa crisis nos está dando, ¿no? Yo considero que las crisis a veces son como una muerte, ¿no? Porque algo muere, pero una muerte benévola, porque da la posibilidad, es una oportunidad, ¿no?, de que volvamos a nacer, ¿no? Reinventarse, de volver a empezar en algo. Y me parece que eso es cíclico, o sea, y sin embargo, ¿por qué nos resistimos si es algo cíclico, algo que ocurre y que ocurre con cierta frecuencia, ¿no? Por las razones que sean. Es cierto. ¿Sí? Como que nos resistimos a enfrentar una realidad, y la realidad es que estamos en constante cambio, y el cambio trae movimientos, y los movimientos traen crisis, entonces estamos cicladitos en lo mismo. Y así así es, y eso es lo que nos da oportunidad. Uno lleva a la otra, ¿no? Claro, y eso es lo que nos da la oportunidad de reinventarnos, de replantearnos nuestras situaciones, de encontrar nuevas respuestas, alternativas de solución a lo que estamos viviendo. Por supuesto que yo creo que la peor de las crisis es la crisis de entusiasmo, porque cuando nos enfrentamos a una crisis de entusiasmo, donde la perdemos, donde podemos empezar a tener, pues a lo mejor cuadros ya de depresión o cuadros, por supuesto. Eso es realmente el reto. Yo a veces no entiendo por qué la gente tiene miedo a enfrentar una crisis o se resiste a que ocurran las crisis, cuando es algo normal, ¿no? O sea, es algo normal. Y creo que muchas veces la resistencia viene de que creemos que las crisis es algo que no debería de ocurrir, cuando realmente es todo lo contrario, de eso está compuesta la vida, ¿no? Claro. ¿no? Que cómo logramos enfrentarlo y de qué manera podemos hacerlo más ligero, por decirlo de alguna forma. Uy, Gaby, tocaste una cuestión interesantísima, porque las personas más exitosas del mundo, y te voy a sacar el ejemplo de Steve Jobs. En su autobiografía, Steve Jobs dice que él estaba por elección en eterna crisis, y eso le permitió a su empresa innovar de una forma que hasta la fecha estamos percibiendo los beneficios, pese a que él ya no está, pero él, por estar en eterna crisis, en crisis de que la competencia que va a hacer, de que tengo que hacerlo diferente, de que tengo que generar mercados, nuevas oportunidades, le fue capaz, por estar en esta crisis, fuera de esta zona de confort, pudo generar elementos que a su empresa, en este caso Apple, le fueron sumamente rentables y que bueno. Pues, y él también menciona en una parte de su biografía que estuvo un año deprimido después de que un año. Que lo corrieron. Que no hizo nada. O sea, sí, y eso también nos hace
pensar, no digo, no se trata de que invitemos al público a deprimirse un año, sino más bien a comprender que es como parte de la vida. Fue su proceso. Claro, a él le tocó eso, a otros nos toca otra cosa, es decir, pero lo más importante es que en algún punto tenemos la oportunidad de cerrar un ciclo, abrir uno nuevo y reiniciar. Así es. ¿No? Entendiendo que todo aquello que nos llevó a acomodarnos, o sea, para poder comprender esta nueva dinámica, ya no está. Ya se acabó y que podemos hacer algo diferente a partir del momento que sea, ¿no? Que esa es como la invitación con la que quisiera cerrar este programa, ¿no? Si alguien siente que se encuentra en una crisis y que a lo mejor puede ser que ya tenga mucho tiempo en esa crisis, no importa el tiempo que estemos, ¿no? En el momento en que decidamos que es tiempo de hacer un cambio, que es tiempo de ver hacia adelante, que es tiempo de dejar atrás lo que ya pasó y empezar a pensar fuera de la caja, ¿no? Con nuevas perspectivas, ese es el momento, no hay más. Es el momento para empezar a salir de la crisis. Claro. Eso está claro. Y hay que buscar ayuda. Hay que buscar ayuda. Aún si se trata del tema del dólar que te está traumando, también. Por supuesto, porque hay que iluminarle, hay que iluminar la mente. No es que vaya a darte dinero, es que vaya a iluminarte y te dé una opción, abrirte la mente. Claro, que ante esas circunstancias, ¿tú qué puedes hacer? Mi estimada Gaby, ¿dónde te pueden localizar? Muy bien, en nuestros teléfonos 925-7179 en www.enfoqueintegral.com.mx y les comparto mi correo electrónico. Por supuesto, Gaby. gsoveranis@enfoqueintegral.com.mx y como siempre agradecidísima de poder venir aquí a platicar contigo. Es un gustazo, Gaby. Siempre. Y a usted muchísimas gracias. Gracias, Gaby, por habernos acompañado una noche más. Y a usted por acompañarnos en Primera Plana Televisión, una emisión más. Gracias por el favor de su atención. Nos vemos la próxima. Se queda bien informado y entretenido en la barra de Comuniqué Channel. Soy Emilio Moller. Muy buenas noches. Nos vemos la próxima.